¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Clínica Las Torres de Facebook y también a nuestros seguidores de Instagram Clínica Las Torres Shela? Les saluda la doctora Adriana Barrios, gastroenteróloga, endoscopista digestiva y además microbióloga y parasitóloga clínica. Actual directora de Clínica Las Torres, un centro médico dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas. Como es habitual para nosotros, cada mes hablamos o platicamos brevemente de algún tema de interés para ustedes. En esta ocasión, y siendo ya el último live que vamos a hacer en este año, vamos a platicar de un tema muy interesante, un poquito difícil de poder explicar, pero trataremos de abarcar qué es, cuáles son las causas, cuáles son las formas de diagnosticar esta enfermedad a la cual le conocemos como ictericia. Bueno, primero, como siempre, vamos a definir qué es la ictericia. La ictericia no es más que la coloración o la pigmentación amarillenta de las mucosas y de la piel en las personas. Esta pigmentación amarillenta o ictericia tiene que ser dada por un aumento de la bilirrubina en sangre. Es muy importante que ustedes diferencien o que puedan diferenciar esta ictericia que es patológica, que es anormal, que es una enfermedad, de otro tipo de coloración amarillenta que se puede dar, por ejemplo, por un exceso de carotenos en la sangre, cuando por alguna situación, pues las personas consumen un exceso en zanahorias, en tomate, en naranja, por ejemplo, o en pacientes que padecen de uremia, que son pacientes que son enfermos renales. Muy bien. Vamos a hablar entonces de esta ictericia que, como les acabo de comentar, se da por un exceso de bilis en la sangre. Normalmente nosotros tenemos un nivel de bilis que va a circular, que va de entre 0.2, 0.3 a 1 miligramo por decilitro o a 1 por 100. Cuando esto aumenta a más de 1, ya estamos hablando de una hiperbilirrubinemia, es decir, un aumento de bilis en la sangre. Pero cuando esta bilis supera los 2 miligramos por decilitro, ya podemos hablar de que es posible que el paciente nos vaya a presentar esta pigmentación o esta ictericia. Muy bien, para poder comprender por qué existe la ictericia, por qué se puede dar, tenemos que comprender entonces cuáles son esas causas por las cuales puede aumentar la bilis en la sangre. Recordemos o repasemos un poquito el metabolismo de la bilis en nuestro cuerpo o de la bilirrubina. Quiero comentarles que la bilis se produce después de que un eritrocito o un hematí, que es un glóbulo rojo, se muere. Esto suele darse después de 120 días, cuando se vuelven viejitos, pues entonces nosotros tenemos unas células que se llaman macrófagos en el vaso y en el hígado que se encargan de comer esos eritrocitos que ya mueren, y cuando los consumen van a producir dos productos de esta muerte o de esta fagocitosis que hacen del eritrocito. Van a producir el grupo hemo y el grupo globina. Es decir, que ese eritrocito se va a dividir en dos porciones, hemo y globina. La globina es una proteína que va a su vez a transformarse en aminoácidos. Sin embargo, la parte hemo de la hemoglobina que va en el eritrocito se va a subdividir a su vez en componentes de hierro y protoporfirina. Es la protoporfirina, es decir, uno de los desechos del eritrocito que finalmente se va a convertir en bilirrubina. Esta bilirrubina que sale a partir del eritrocito que se ha muerto y que ha sido comido, fagocitado por el macrófago, es una bilirrubina no hidrosoluble, quiere decir que no es soluble en agua. Por tanto, va a viajar acompañada de otra proteína en la sangre y va a llegar al hígado. En el hígado va a sufrir una transformación a través de una enzima que se llama UDPGT o glucuroniltransferasa, y en el hígado esta bilirrubina no hidrosoluble o no conjugada se va a convertir en directa o conjugada, y después de este paso va a salir a través del hígado por los conductos biliares hacia la vesícula biliar,
que va a formar parte de la bilis y de ahí al intestino delgado para finalmente ser transformada por las bacterias de colon en urobilinógeno, que es lo que le va a dar el color café o amarillo a las heces. Parte de esta bilis que llega a las heces se va a reabsorber y va a regresar nuevamente al hígado y una pequeñísima porción va a llegar a la orina, que obviamente es lo que le da el color amarillento a la orina. Bueno, pues este es un repaso un poquito complicado, pero al final yo quería que ustedes supieran que la bilirrubina tiene un proceso en el cual se fabrica y durante este ciclo que les acabo de comentar puede haber algún problema. Y es aquí cuando existe este problema que va a haber un aumento de la bilis y por consecuente un aumento de la pigmentación amarillenta de la piel. Casi siempre la ictericia va a empezar en los ojos, es decir, que vamos a notar que los pacientes van a tener amarillitos los ojos y esto se da porque la bilis tiene cierta afinidad con la elastina de la esclerótica del ojo. En muy pocas ocasiones, si es tal el aumento de bilirrubina en la esclerótica o en el ojo, puede ser que el paciente nos comente que mira algo amarillo, esto se llama, tiene un nombre médico, pero también puede ser que incluso el sudor se pueda ver de color amarillento. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la ictericia? ¿Cuáles son las causas del aumento de bilis en nuestra sangre? Básicamente vamos a hablar de tres causas. Primero, un aumento en la producción de bilis, un aumento excesivo de la producción de bilis. Número dos, algún daño en el hígado, que no logre transformar esta bilirrubina que yo les decía que era no conjugada a conjugada. Y número tres, que haya una producción adecuada, que el hígado no esté enfermo, pero que exista una obstrucción de esa salida de la bilis al intestino delgado y que por ende se vaya a la sangre y que logre provocar esta coloración o esta ictericia. A manera resumida, las causas más frecuentes de aumento de producción de la bilis suele ser una anemia, casi siempre una anemia hemolítica extravascular, aunque también podemos hablar del ayuno y de algunas otras enfermedades. Puede ser, por ejemplo, una gran hemorragia o que el paciente haya tenido un gran morado, un gran hematoma y a la hora de reabsorberse produzca mucha bilis, porque yo les decía que se da después de la muerte del eritrocito y que esto produzca una ictericia. Número dos, daño del hepatocito o daño del hígado. Aquí podemos tener un daño a varios niveles, ya sea a la entrada de la bilis al hígado, a la captación de la bilis en el hígado, a la conjugación de la bilis en el hígado o incluso después de conjugada que no pueda salir del hígado a la vía biliar. Aquí tenemos entre lo más frecuente la ictericia del recién nacido. Ustedes saben que existen algunos bebecitos, sobre todo los bebecitos que nacen antes de tiempo o los recién nacidos, que pueden presentar esta coloración amarillenta en su piel y esto se da porque esta enzima que transforma la bilirrubina no conjugada a conjugada, pues no está madura del todo y pues vemos muchas veces que al bebecito hay que ponerlo en fototerapia, lo que ayuda a esta transformación y a esta maduración hepática. También existen algunos síndromes genéticos como el síndrome de Rotor, el síndrome Najar, el síndrome de Gilbert, que son unos síndromes, unas enfermedades, gracias a Dios, muy raras, que pueden producir un déficit de esta enzima y que no va a permitir que esta bilirrubina no conjugada se transforme en conjugada. Y por supuesto, aquí pueden haber algunos medicamentos que pueden producir daño a este nivel, como puede ser la isoniazida, que se utiliza, pues, por ejemplo, para la tuberculosis, el probenecid y algunos otros medicamentos. Otra causa de ictericia o de daño que puede provocar esta coloración amarillenta en la piel, pues también puede ser por las hepatitis. Las hepatitis víricas van a producir un daño a nivel hepático que va a complicar esa salida de la bilis, esa conjugación de la bilis y también como pueden ser otros fármacos que muchas veces los utilizamos y no sabemos que puede provocar un daño hepático, como lo puede ser
el acetaminofén, sobre todo en dosis muy altas, los antiinflamatorios no esteroideos, los anticonceptivos, los anabolizantes, las estatinas, que son medicamentos que utilizamos para tratar el colesterol y los triglicéridos, pues son medicamentos que en alguna ocasión pueden provocar también un daño con su consecuente aumento de bilirrubina y pigmentación de la piel, de lo que estamos hablando hoy, que es de la ictericia. Finalmente, la última causa por la cual